Izquierda, derecha, son palabras que escuchamos todo el tiempo en política, ¿cierto? Parecen conceptos que han existido desde siempre. Pero, ¿qué tal si les digo que su origen es una historia muy específica, incluso dramática, y lo más sorprendente de todo, casi accidental? Bueno, vamos a descubrir cómo un simple gesto en una sala terminó cambiando el mundo. Así como se oye, este concepto que hoy es global, que define cómo hablamos de política en todas partes, no salió de un libro de filosofía ni de un gran manifiesto. Nació en un solo lugar, un lugar lleno de caos y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Y para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. El año es 1789. Estamos nada más y nada menos que en el epicentro de uno de los momentos más convulsos de la historia moderna, la mismísima Revolución Francesa. Y justo ahí, en medio de todo, estaba el punto de quiebre. Miren, no era una discusión teórica, de esas de café. Para nada. Era una decisión que iba a definir el futuro de toda una nación. Y lo que nadie imaginaba en ese momento es que también definiría el futuro de la política mundial. El escenario es imponente, el Palacio de Versalles. Ahí estaban reunidos los representantes del pueblo francés en la Asamblea Nacional. Y su tarea, bueno, era decidir nada menos que el destino del poder del rey, de Luis XVI. El ambiente, se podrán imaginar, era eléctrico. Hay que tratar de visualizar esa escena. Gritos, debates acaloradísimos, pasiones a flor de piel. El futuro de Francia de verdad pendía de un hilo. Y la pregunta central, el meollo del asunto, era: ¿debería el rey tener el poder de vetar, de anular, las decisiones que tomaba el pueblo? Y es justo aquí donde pasa algo totalmente inesperado. En medio de todo ese desorden, se tomó una decisión puramente logística, práctica. Una decisión que sin querer se convirtió en la metáfora política más poderosa y duradera de todas. Por un lado, la derecha, quienes apoyaban al rey, los que querían un sistema más tradicional, o sea, los conservadores. Se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Su objetivo era simple: preservar la estructura que ya existía. Y del otro lado, la izquierda. Justo a la izquierda del presidente, se juntaron todos los que se oponían al veto del rey. Eran ellos, los revolucionarios, los que no querían preservar nada, sino transformar la sociedad desde la raíz. Entonces fíjense en esto: a la derecha defendían el veto, a la izquierda se oponían, a la derecha valoraban el orden, a la izquierda exigían cambio. Y aquí está el punto clave, lo más increíble de todo. Lo que empezó como una forma súper simple de organizar la sala, casi para que no se fueran a los golpes, terminó creando el primer mapa geográfico de la política, una división de espacio que se transformó para siempre en una división de ideas. Pero, claro, la historia no se quedó congelada en 1789. Esas etiquetas izquierda y derecha, que nacieron de una pelea muy específica sobre un rey, tuvieron que evolucionar, adaptarse a nuevos conflictos, a nuevos desafíos. Hablemos de cómo evolucionó la derecha. Pasó de solo defender a un rey a defender las instituciones establecidas en general. Pensemos en la iglesia, la propiedad privada, las jerarquías sociales. Su principio se convirtió en la conservación y una idea central: si va a haber cambio, que sea lento, cuidadoso, para no desestabilizarlo todo. Y justo entonces, ¡pum!, el mundo cambia otra vez. Llega la revolución industrial en el siglo XIX y lo pone todo de cabeza. Las fábricas, una nueva clase trabajadora, esto redefine por completo el campo de batalla político. Y por supuesto, cambia las prioridades de la izquierda. Veamos ahora la evolución de la izquierda. La lucha ya no era solo contra los reyes. Su nueva bandera fue la de los derechos de los trabajadores, la justicia social, la redistribución de la riqueza. Su motor pasó a ser la creencia de que las estructuras sociales no se deben preservar, se deben transformar para que sean justas. Y con todo esto, llegamos a un punto donde el espectro se expande. La pregunta ahora es: ¿sigue siendo útil una simple línea hoy en día? Porque claro, el panorama se vuelve muchísimo más complejo. La pregunta es casi obligada, ¿no? ¿De verdad una simple línea de izquierda a derecha puede explicar toda la maraña de ideas políticas que tenemos hoy en día? Pensemos en el siglo XX. El surgimiento del comunismo, el socialismo, el liberalismo, el fascismo, todas estas nuevas y potentísimas ideologías entraron en escena. Y cada una, a su manera, desafió y complicó esa división tan simple del principio. Le añadieron capas, nuevas dimensiones al debate.
Y esta imagen lo ilustra muy bien. El pensamiento político evolucionó. Ya no era suficiente con una sola línea. Se necesitaron nuevos ejes para empezar a mapear estas nuevas ideas, como distinguir entre lo autoritario y lo libertario, por ejemplo. Y a pesar de toda esta complejidad, esa tensión fundamental, la que nació en esa sala en Francia, de alguna manera sigue increíblemente presente en nuestros días. Claro, las disputas se han cambiado. Hoy los debates son sobre el cambio climático, la economía, la inteligencia artificial, temas que eran, vamos, completamente inimaginables para la gente de 1789. Y sin embargo, a pesar de todo, la esencia de esa división persiste. Seguimos, en el fondo, organizando nuestras ideas alrededor de esos dos grandes impulsos que se vieron por primera vez en Versalles. Si lo simplificamos mucho, la derecha actual tiende a querer conservar los sistemas y estructuras que considera valiosos y funcionales. La izquierda, por otro lado, tiende a querer transformar aquellos que considera injustos o desiguales. Quizás, al final del día, esta es la mejor definición. La política no es más que esa conversación que nunca termina, esa tensión constante entre la necesidad de estabilidad y el impulso de reformar las cosas. Y esa es la pregunta que en el fondo sigue definiendo nuestro mundo. Una pregunta que, como vimos, nació casi por casualidad, simplemente por el lugar que eligió un grupo de personas para sentarse en una habitación hace ya más de 200 años. Fascinante, ¿verdad?